¿Te has cuestionado alguna vez la realidad que te rodea? ¿Sientes que algo no encaja en el mundo que te han contado? En Mentes Adormecidas, te invitamos a despertar tu pensamiento crítico y desafiar las creencias establecidas. Juntos, analizaremos la información, desmitificaremos ideas falsas y exploraremos nuevas perspectivas para construir una sociedad más justa y consciente. Porque hoy es hora de despertar. Bienvenidos a Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su tercer podcast de Mentes Adormecidas. Soy el doctor Dante Ramírez. Hoy quiero llevar un poco la plática y el razonamiento hacia la falta de sentido a la vida, ¿no? Como les he dicho a lo largo de estos 3 episodios, pues soy docente desde hace más de 20 años frente a grupo y bueno, pues muchos de los alumnos, muchas de las preguntas que nos hacemos en clase hablan de justo la falta de sentido a la vida que tenemos en la actualidad y cómo cada vez más pareciera que vamos perdiendo esa falta de sentido. Entonces me gustaría un poco llevar la reflexión hoy sobre eso. Y justo nos vino a la memoria y a la plática en una sesión, porque hace algunos días aquí en México, al pasar un tren importante, una persona pierde la vida por tratar de tomarse una fotografía muy cercana al tren, ¿no? Me parece que no vale la pena ahondar en el tema, pero pareciera que el riesgo que a veces tomamos por un like es demasiado, ¿no? Y qué ha pasado en la historia acerca de cómo estamos perdiendo este sentido real a la vida y a las cosas que valen la pena, ¿no? Creo que hoy no existe nada en la gente que valga más que la propia vida, ¿no? Es decir, hoy en la actualidad sí se da un peso importante y una relación importante a mantenerte vivo, a estar vivo, y además hay un culto importante al cuerpo en muchas culturas, ¿no? Hoy ya México está entrando también ya en ese sentido de tener un culto muy importante al cuerpo, ¿no? Países que ya lo tenían desde hace muchos años, pensando como en Brasil, tal vez algunos sectores de Estados Unidos, pero bueno, hoy estar bien en la vida es algo que vale mucho la pena. Y esto lo reflexionábamos en qué queremos o qué sentido le damos a la vida. Cuando terminó la guerra de Kuwait hace algunos años, ¿no? que a mí me tocó los soldados que tenían que rendirse, los soldados iraquíes que tenían que rendirse en Kuwait al término de la guerra, ellos salían con una bandera blanca en la mano derecha y en la mano izquierda traían el Corán. Y eso me pareció a mí un aspecto importante en relación a cómo los soldados de Occidente, que eran quienes estaban ganando la guerra, saldrían si ellos hubieran perdido la guerra. ¿Cuál sería el estandarte del sentido de la vida? ¿No? Y yo decía, bueno, no sé si una hamburguesa, ¿no? o una factura, o un coche, ¿no? Es decir, a veces en Occidente estamos o hemos perdido mucho el sentido de la vida. Y eso es porque hoy han desaparecido los rituales. Y estos rituales pues, nos dan un sentido fuerte a la vida. Son prácticas sociales cargadas de sentido comunitario, los rituales. Y hoy se están perdiendo, ¿no? Muchos rituales en casa, ¿no? Hoy la gente no tiene las posibilidades tal vez de sentarse a comer en la mesa, ¿no? Hace falta los rituales de comunicación dentro de las casas, salir y convivir con tus seres queridos sin necesidad de medios electrónicos, ¿no? Cada vez más se pierde la religiosidad en América Latina, concretamente en México, y perder esos rituales significa deshacerse de las narraciones que nos daban cierta jerarquía, ¿no? De esas narraciones que nos dan cuáles son los trascendentales de la vida. Los rituales sirven para eso, para tener una jerarquía clara de las cosas, ¿no? Y hoy todo ritual es percibido como una opresión. Pareciera que estar dentro de o promover un ritual
parecería hoy que el sentido es opresivo, ¿no? Si yo me uno o quiero o protejo a mi familia, pareciera que es contrario a la libertad y a ese culto a la vida que hoy estamos teniendo, ¿no? Es decir, tratamos hoy a las personas de darles un sentido a la vida, ¿no? Es algo que se practica cotidianamente en la familia, en el trabajo educativo con los hijos, en el trabajo educativo con los estudiantes, pero hoy nos estamos privando de la materia prima necesaria para generar ese sentido a la vida, ¿no? Que es esta historia que tenemos de manera compartida. Es decir, estamos sembrando sobre un piso que no es nada firme, ¿no? Una tierra muy porosa en donde estamos tratando de buscar sentido a la vida sin encontrar los rituales adecuados que nos den esta fortaleza y nos den estas raíces necesarias que toda persona necesita para poder arraigarse a algo. Hoy no existe la patria, hoy hablar de patria es algo demasiado diáfano, algo demasiado retrógrada. Entonces, esta narrativa, ¿no?, de construir un sentido a la vida que se nos pide, la estamos perdiendo por no tener una base sólida. Hoy se nos invita mucho a acumular vivencias, a acumular experiencias, en un sentido demasiado pasivo, lejos y sustraído de toda investigación. Es decir, hoy se nos invita a probar, a someternos a demasiados aspectos de la vida simplemente por vivir experiencias, ¿no? Y hay ritos hoy que hemos traído incluso de otras latitudes, ¿no? Se me viene mucho a la mente este rito de la ayahuasca, ¿no?, que ni siquiera es parte de una cultura mexicana, pero hoy lo estamos trayendo y lo hemos importado y creemos que eso es vivir y acumular una experiencia sin ni siquiera, ojo con lo que estoy diciendo, tener una razón de investigación y experimental seria y fuerte. Y hoy se nos empuja a vivir este tipo de cosas sin siquiera mediar lo que nos puede pasar, primero en primera persona y después el impacto que podemos tener simplemente por tratar de seguir un sentido de la vida bastante experiencial, ¿no? Hoy creemos que una vida feliz y exitosa simplemente se basa en un cúmulo de vivencias, ¿no? Nos gritan, la vida solamente se vive una vez, así es que hay que vivirla, ¿no? Y entonces el tiempo hoy, al matar los rituales, se convierte en nuestra peor amenaza. Porque entonces las personas pareciera que vivimos una cuenta regresiva, ¿no? Es decir, que nos estamos acercando cada vez más a la pérdida del sentido de la vida porque nos estamos acercando a la muerte. En nuestra historia el tiempo lo sostenía Dios. Y esto genera una narrativa de carga de sentido que disipa la inquietud. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los planes de Dios. Y entonces al borrarnos, al quitar al individuo, al liberar a las personas del Creador, solamente le creamos confusión y desorientación. Y no estoy hablando de ninguna religión y no estoy hablando de ningún tipo de creador específico. Lo que estoy diciendo es que si en la historia de la humanidad el poder del tiempo se lo dábamos a Dios, eso le daba a las personas una narrativa de tranquilidad. Y hoy nos hemos liberado no solo de Dios, hoy nos estamos liberando también del sexo, ¿no? Hoy no solamente hablamos de hombre y de mujer, hoy nos estamos liberando de la patria, de la cultura e incluso de la familia. Y todas estas cosas nos daban rituales, ¿no? El ser hombre, el ser mujer, el ser mexicano o el ser extranjero, ¿no? El vivir y estar arraigado en una cultura, nuestro apellido, nuestra forma, nuestra colonia, nos daban rituales. Y entonces hoy al quitarnos ese piso firme, nos deja solamente una confusión y una desorientación en cuál es el sentido de la vida. La falta de este sentido, entonces, puede representar para las personas un problema muy serio. Y esto puede hacer que se comprometa la salud mental de los individuos. Hoy vemos un indicador altísimo y muy grave del uso de las drogas, ¿no? Cada vez en niños y en personas más jóvenes. El alto índice de suicidios en todas las tasas y en todas las edades. A veces el índice de suicidios
en estados en el sur de México son de personas entre 30 y 40 años que ya tienen una conciencia de vida, pero que al quitarnos el sentido de la vida, el índice de suicidios cada vez va más en aumento. Hoy así entonces, al quitar el sentido de la vida, tocamos el absurdo por no estar dispuestos a ofrecer nuestra propia vida por ningún valor ni por ninguna creencia. Pero sí estamos dispuestos entonces a poner nuestra vida en riesgo por obtener likes en redes sociales. A mí me gustaría que en este podcast de Mentes Adormecidas nos fuéramos solo con una pregunta de este episodio. ¿Puede un like otorgar un sentido a la vida? Muchas gracias y los espero en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes Adormecidas. Recuerda, cuestiona, analiza y no te conformes con lo que te dicen. Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. Hasta la próxima.